La verdad que la rapidez con que se pretende tratar un proyecto de esta naturaleza y magnitud me sorprende. Y resulta que decir que tiene el apoyo de las fuerzas políticas, porque en un dictamen que no tuvo discusión, yo lo seguí de cerca, porque estaba en la Cámara, creo que duró 10 minutos. 10 minutos duró ese dictamen, porque la mayoría abrumadora del talero de los votos que tiene el oficialismo, el radicalismo en esta Cámara, permitió que ocurriera eso de un dictamen con, yo lo escuchaba el mismo informante, con abrumadora mayoría, nada más alejado de la realidad. No permitieron la discusión. Y voy a explicar por qué. Porque cuando hablamos de estos temas que son fuertes, porque hacen al desconocimiento, a la inaplicabilidad de la ley que rige en la Argentina, un proyecto no puede pasar así como nada, como pretende que pase el radicalismo, que hoy va a aplicar el talerazo. Pero el talerazo se lo va a aplicar a trabajadoras, a trabajadores, a pymes. Van a decir, ¿pero qué tiene que ver con las pymes? Tiene mucho que ver. Porque tiene que ver con una idea y una concepción política que va en línea de qué es o quién es el que paga los platos rotos de la toma de decisiones políticas por los poderes ejecutivos, sobre todo de estos que están gobernando la nación argentina desde hace muy poco tiempo. Entonces, me voy a permitir en varios párrafos de esta exposición, señor presidente, leer, si usted me lo autoriza. Autorizado. Sé que sí lo va a hacer, gracias. ¿Leer por qué? Porque es fuerte lo que quiero decir y está plasmado en la ley que rige en la Argentina. La Argentina no, la Mendoza, el gobernador actual, que es el mayor beneficiario de esta ley que se va a sancionar hoy en esta Cámara, va a inaplicar la ley, va a violar la ley. Y es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y en eso quiero basar la exposición y los fundamentos de por qué el interbloque que me toca integrar vamos a tener un voto negativo a este proyecto de ley. Los tribunales de apelación en la Argentina tienen su origen allá por el año 1902. ¿Cómo era la justicia en la Argentina? Sobre todo la justicia federal. Jueces unipersonales que juzgaban todas las situaciones, sobre todo los juzgados federales. En 1902 se dan cuenta que el único recurso que tenía una persona justiciable era solamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que le permitía solamente discutir los aspectos jurídicos de inaplicabilidad de la ley o cuestiones relacionadas con el derecho, no con los hechos que se habían discutido en el proceso judicial de un juzgado unipersonal. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Para quien no lo... Yo sé que todos nosotros lo hemos estudiado, pero para quienes estén viendo esta sesión, este proyecto de ley tiene como objetivo cambiar las condiciones del desarrollo del proceso del Código Procesal Laboral en la provincia de Mendoza. ¿En qué sentido? Bien, se instauró desde allá, imaginémonos que todo esto comenzó, el derecho laboral, a tener su auge en la década de los años 40, terminada la Segunda Guerra Mundial, las guerras allá en Asia, en donde el mundo empezó a tener este proceso de desarrollo, de economías pujantes, en donde había que tener sistemas de protección sustancial y formal de aquellos que iban a poner la fuerza de trabajo en aquellos años 50 del progreso económico del mundo. Yo lo escuchaba al presidente nuevo que tenemos en la Argentina hablar de estos aspectos, pero claro, es un liberal que se olvida del reconocimiento de derechos, porque ¿cuál es la idea en una sociedad? ¿Cuál es la idea de una sociedad? Sobre todo de aquello que niega el hecho de la justicia social, que es que en una sociedad o progresamos todos, nos incluimos todos en la sociedad del progreso, o solamente se incluye el grupito que logra con su inteligencia ser multimillonario y derramar la riqueza sobre el resto. Que todos estos acuerdos que comienzan a hacerse en el mundo occidental, ¿qué era? Bueno, establecer sistemas de derecho sustancial y formal que protegieran los intereses económicos, la dignidad, para desbaratar
todas aquellas cosas que muestran la miseria humana de aquel avaro que empieza a acumular dinero en su patrimonio. Eso era. Así nacen los acuerdos de derechos humanos, así se organiza la Organización Internacional del Trabajo, porque la Organización Internacional del Trabajo y los tratados de derechos humanos que se firman en nuestra América del Sur, en América, a instancias de la ONU, de la OEA y de cada uno de los organismos internacionales formados en esa década de los años 40 en adelante, tienen ese objetivo. No son cualquier cosa. Y la Argentina siempre ha estado metida en el concierto de las naciones. Por eso se firman los tratados de derechos humanos, porque se necesita tener un país en donde el desarrollo económico no sea... Yo he escuchado muchas veces en mi juventud el término los países bananeros. ¿Qué son los países bananeros? Tipos con mucho dinero, muy poquito, que derraman su riqueza a cuentagota al resto de la sociedad. Entonces, metiendo este tema en el derecho laboral, acá aparecen dos cosas. En la Revolución Francesa, no veo al diputado libertario con quien he tenido oportunidad de discutir sobre estos temas. En la Revolución Francesa, la libertad, de esa de la que se habla tanto hoy, tenía como objetivo asegurar el debido proceso legal, formal. Con estos organismos que empiezan a comprender estos países formados en esa época de las décadas del 40 del siglo pasado, ya no es solamente el debido proceso formal, sino que es el legítimo derecho que tienen las personas más vulnerables en una sociedad de tener no solo acceso a la aplicación de los derechos sustanciales, sino tener garantizada la posibilidad de hacerlos valer en procesos que aseguren el debido proceso no formal, sino de los aspectos sustanciales de sus derechos. En nuestra Argentina y en nuestra Mendoza, entonces, yo recién decía, en 1902 la justicia federal toma carta en esto. ¿Por qué? Porque ya comenzaron estos movimientos de los distintos países que conformamos el concierto de las naciones a tener la necesidad de que lo que discutimos en un juzgado justiciables podíamos no estar de acuerdo y discutir esos hechos de un juez unipersonal en una cámara de 3 personas más que digan, bueno, esto se puede seguir discutiendo y tener otra solución. Ese es el mecanismo de la discusión unipersonal y de la apelación en una sede con 3 personas más que puedan discutir sobre esa primera decisión que no estamos de acuerdo. Bueno, parece un trabalenguas, pero esa es la situación, esa es la realidad, eso es el proceso para el reconocimiento y garantía de los derechos que se nos reconocen en los tratados, en las leyes y en las constituciones. Entonces, haciendo uso del permiso que me dio presidente para leer, las cámaras laborales de Mendoza. Vamos al hueso. Vamos al hueso. Establece en el artículo 1 que las cámaras del trabajo van a conocer en instancia única y tribunal colegiado. ¿Qué es eso? Para que se entienda aquellos que no lo vieron, porque en 10 minutos no lo vieron. Lo vio el gobernador este que manda el proyecto. Pero yo les aseguro que de los que estamos acá, ninguno lo vio. Tribunal colegiado en única instancia significa que se toma esa decisión en el límite de pisar la banquina de la inconstitucionalidad, de tener una sola instancia con 3 jueces que tomen una decisión en donde uno puede estar en desacuerdo, pero tiene que haber 2 a favor para habilitar y hacer lugar a una petición o para rechazarla. Es una garantía constitucional, que lo discutan 3 personas, no una sola. Y asegura de alguna manera que los hechos que propone el justiciable lo traten 3 jueces y no uno solo. ¿Esto viene a raíz de qué? Perdón, primer punto, las cámaras del trabajo, colegiadas y en instancia única, entenderán en todas las relaciones del trabajo. Tiene un segundo apartado que entienden en grado de apelación. ¿Vieron cuando las personas que trabajan en las casas particulares? En nuestra Argentina somos tan avaros y tan poco decentes aquellos que contratamos personas para el servicio en la casa particular, que no es una relación laboral. Entonces tienen que tratar esas personas en la subsecretaría de trabajo y se trata todo ahí. Ahí muere su derecho
a trabajar en una casa de familia que no le hacen los aportes, la tienen en negro, como se dice normalmente. Bueno, las cámaras del trabajo entienden en grado de apelación en esos solos casos. Y el tercero, a los efectos de la competencia, se dictó la Ley 7062, que es una ley que permitió la instrumentación de los jueces unipersonales en una Cámara del Trabajo de 3. ¿Cómo es eso? Sí, lo permite esa ley. Todos los abogados que ejercemos el derecho de nuestros representados en la Cámara del Trabajo pedimos la inconstitucionalidad. Porque, ¿qué pasa? Sin importar la complejidad o no del caso, todos los casos de hecho, hoy en las cámaras del trabajo de Mendoza las resuelve un solo juez. Entonces, cuando resuelve un solo juez, ¿qué es lo que sucede? No tengo posibilidad de apelar esa decisión. Me están violentando el derecho de defensa. Aquellos colegas que defienden a las empresas, a los empresarios grandes, que después vamos a hablar en un apartado específico de eso, ¿qué hacen? Esas personas, los jueces, le aseguran a rajatabla el derecho de defensa. A los trabajadores, ¿no sería ponerlos en un plano de igualdad que se les respetara de igual manera? Bueno, eso no ocurre con esto. ¿Por qué? Porque el trabajador, cuando un juez unipersonal le dicta una sentencia desfavorable por los hechos, ¿qué hace el trabajador? No tiene una instancia de apelación. Tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia, donde, y enseguida vamos a hablar cómo funciona en la Nación y cómo funciona acá. La Corte dice, en la admisión formal del recurso, no, los temas de hecho acá no se tratan. Lo trató el juez de primera instancia y privaron al trabajador de esa segunda instancia que permitía discutir y no estar de acuerdo con un juez unipersonal que no permite el reconocimiento de un derecho de un trabajador. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Es grave. Por eso cuando empezamos esta exposición dijimos que lo que este proyecto de ley trae es intentar el incumplimiento de la ley vigente en la República Argentina. No somos la provincia de Mendoza un Estado que está distinto del concierto de las naciones y de los acuerdos que se firmaron. Estos son las cámaras del trabajo de Mendoza. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene todo esto? Igualar. Es lo mismo un trabajador que trabaja, y doy nombre y apellido, en la Coca-Cola, que pelea el abogado sería, yo me traje un librito porque tengo una frase en el proceso de Kafka que habla, en un momento, porque quería hablar de esto, habla de los grandes abogados y de los abogados picapleito. ¿Qué sería? Los grandes abogados son esos que no conocemos, lo dice Kafka en 1920. Kafka era un abogado que trabajaba en una compañía que aseguraba los riesgos de los accidentes de trabajo en Praga, en Europa. En pleno quilombo de la época del nazismo y de que los judíos eran los que se llevaban puesto económicamente el mundo. Este abogado tiene unas expresiones que son admirables y por eso vale la pena tener esa lectura, el proceso de Kafka en la página 169. Y están los abogados picapleito. Yo me considero uno de esos, porque defiendo trabajadores. El grado en la balanza de la justicia, el abogado gran abogado de la Coca-Cola, ¿está en la misma condición de igualdad que el picapleito Ramón que defiende al trabajador de la Coca-Cola? No. Por eso es que se establece este sistema procesal que permite que los derechos sustanciales reconocidos en la ley laboral puedan ser garantizados en el proceso. Porque el gran abogado de la Coca-Cola, yo les puedo asegurar que tiene mucho más ventajas económicas, ventajas políticas, ventajas de lobby, en aquellos lugares en donde va a lograr que la Coca-Cola siga manteniendo su nivel de poder que tiene, versus el picapleito como yo, que tiene que estar luchando. ¿Por qué? Porque su trabajador representado en ese juicio necesita la guita que la Coca-Cola no le está pagando. ¿Se entiende, no? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. Este sistema unipersonal, en donde un juez, en donde el picapleito litiga con el gran abogado, y el picapleito pide algo de hecho que el juez le dice no, está en mismas condiciones y no tiene derecho a apelar, porque acá no hay cámara de apelación. Se está violando el derecho a la defensa del trabajador, no del abogado picapleito, que enseguida vamos a hablar otras cositas que se dicen. Entonces, los tribunales de única instancia, en principio, violan el derecho de defensa del trabajador.
Nosotros nos adaptamos y la verdad que funcionaron bastante bien en la Argentina y en nuestra provincia. Pero esto que de hecho han venido haciendo, de que los jueces, en vez de tratar 3 jueces, un hecho lo trate uno solo, y ahora ponerlo por ley, y sumarle un juez más a la Cámara para que sean 4 jueces que de manera individual lo hagan, bueno, el gobernador es el único beneficiario de todo esto. No hay otro beneficiario, porque va a poner los jueces en el Consejo de la Magistratura, porque va a hacer todo lo que tiene que hacer alguien que tiene poder. Lobby de grandes abogados. Entonces, a mí me gustaría, también corto, breve, desbaratemos algunos mitos, porque hay varios mitos dando vuelta. Por ejemplo, el primero, y esto desde 2015 a esta época, imagínense ustedes de qué estoy hablando, ¿no? Y de qué gobernador está en nuestra provincia avalando estos mitos de los que voy a hablar. Establecimiento de las oficinas de conciliación laboral. Yo he escuchado al secretario de Justicia, que lo conozco, le tengo afecto en lo personal, una patraña. Las oficinas de conciliación laboral, ¿saben lo que logran? Que llegado un caso a la oficina de conciliación, el conciliador lo aprieta, tanto al picapleito abogado como al señor, le dice, mire, a usted le deben los haberes que no le pagaron, 2 meses sin pagar, 1 mes sin pagar. Le deben una indemnización. Y a su vez también le deben, por haberlo tenido en negro, sanciones, multas y un montón de ítems que elevan la indemnización muy cara. Y es verdad. Entonces, ¿qué ocurre en la oficina de conciliación laboral? Bueno, le dice, mire, agarre, porque esto después le va a demorar años, no le va a salir. Agarre los haberes que le deben, porque esto sí es alimentario, un poquito de la indemnización y perdonémosle las multas y todo el resto de los incumplimientos de ese señor Coca-Cola, grandes abogados. Yo no quiero hablar de las pymes todavía porque enseguida me voy a referir específicamente a las pymes. Coca-Cola. Entonces el tipo produce un abuso del derecho y utiliza la oficina de conciliación laboral en perjuicio del más débil, del picapleito. Yo picapleito con mi cliente, que no le pagaron el salario, que le deben una indemnización, que lo tuvieron en negro, que no va a tener jubilación, que si tuvo un accidente de trabajo no lo puede reclamar ante la RT, porque el tipo no le pagaba la RT en el 931, para que todos sepamos. Entonces, ¿qué pasa? La oficina de conciliación laboral es un fiasco para los trabajadores. Es un abuso del derecho. Es un robo al bolsillo de las familias de los trabajadores y de las trabajadoras que los someten a ir a una oficina de conciliación laboral. ¿Por qué? Le sacan su plata, le sacan su derecho. Otro mito. Incorporación del Instituto de la Caducidad de Instancia en los procesos laborales. 2015 ahora. ¿Saben qué? Todas esas personas que van a la Subsecretaría de Trabajo, los tipos como los tienen en negro, ni aparecen. Entonces la Subsecretaría de Trabajo lleva el juicio adelante. Pero ¿qué pasa? A los 6 meses le dice, che, no lo movieron. Y claro, ¿qué va a mover? Porque hay muchas causas que se llevan adelante contra personas de estos avaros, de estos que le faltan a la dignidad de la persona, que ni aparecen. Entonces, ¿qué dice? El Instituto de la Caducidad de Instancia garantiza la seguridad jurídica de los empresarios. Yo tengo un término que lo diría en la Cámara. De esos cabrones que le fallan, los tienen en negro, que le fallan a la dignidad del trabajador. Desbaratamiento del impulso de oficio, sobre pretexto del cúmulo de tareas. ¿Ustedes sabían que las cámaras del trabajo de la provincia de Mendoza tienen sus causas al día? No es que esto de la celeridad que dice el miembro informante es mentira. Y no mienta, miembro informante, porque es mentira. Las causas laborales, aparte de la digitalización, funciona. No vamos más a los tribunales. Se presenta todo directamente en el sistema remoto. Entonces, si no hay impulso de oficio, caducidad de instancia. ¿Quién se favorece con la caducidad de instancia en un juicio laboral? El tipo que no pagó, como en la oficina de conciliación laboral. En la caducidad de instancia se favorece el incumplimiento de los derechos de los trabajadores. Sigo. Lograron instaurar el concepto de la industria del juicio. ¿Quién de ustedes no lo ha escuchado, no? Yo les digo una cosa. ¿Qué es la industria del juicio? ¿Son esos abogados, como dice Kafka, aquellos que somos picapleitos, que metemos juicios infundados?
empiecen a investigarnos, a los abogados que somos estos, picapleito. Porque no hay industria del juicio de los abogados picapleito que defendemos trabajadores. La industria del juicio está en aquellos empresarios que no pagan ni cumplen con sus obligaciones patronales. Por eso demanda el trabajador. En un estudio jurídico puede venir un cliente que sea un tramposo. Y sí, ¿cómo no va a haber si hay tramposos en esta Cámara? Está bien, hasta acá llegué. No, ¿se entiende de qué hablo? Es fuerte lo que digo. Para que se entienda que los abogados no somos tramposos per se, defendemos a nuestros clientes y puede haber un cliente tramposo, pero no metamos a todos en la misma bolsa. ¿Se acuerdan del ítem aula? El ítem maula es un ítem que se creó por la inacción que tenía el sistema de la Dirección General de Escuela. Vamos, sigan con los gritos, pero me gustaría que me contesten con argumentos, Sigamos con el... No, no me voy por la rama. No me voy. Sí, porque estamos hablando de derechos de trabajadores. Ya va a tener su tiempo, diputado. Ya va a tener su tiempo. Tranquilo. Por Industria del favor, juicio respetemos laboral. al diputado Ramón, que está diciendo cosas muy interesantes. Continúe, diputado. Gracias, presidente. Y bueno, pero le pone orden porque entiende la idea. Está entendiendo la idea. Podemos pensar distinto, pero yo estoy planteando una idea acá. No estoy hablando como están ustedes tratando de desviar la atención de esto. La industria del juicio laboral no es una industria de los trabajadores. Es la industria de aquellos avaros que tienen a sus trabajadores en negro, que no le pagan los aportes patronales y que tienen a sus trabajadores en situación de indignidad. Eso es la industria del juicio laboral. No metamos a todos en la misma bolsa. Después, constitución de peritos judiciales en la Suprema Corte, porque dicen, yo lo he escuchado, ay Dios, dicen que los peritos son corruptos. No son corruptos. Los peritos, cuando ponen un porcentaje de incapacidad, lo es por el hecho de que es una persona que está accidentada, tuvo un problema. Y tienen todos los derechos de defensa, las patronales, sobre todo las aseguradoras del riesgo del trabajo, de asegurarse que ese cuerpo de médicos que tiene la Suprema Corte ponga porcentajes bajísimos en perjuicio directo de los trabajadores. Ninguna norma que tenga como objeto avalar el incumplimiento de la ley puede ser buena. Ninguna. Entonces, para la conclusión, lo voy a definir en dos conceptos. El primero de ellos, son dos aspectos técnicos del proyecto. El primero es la violación del debido proceso constitucional o de la tutela judicial efectiva. ¿Qué es esto? Bueno, ¿sabían ustedes que en nuestra nación rige el artículo 18 de la Constitución y el artículo 75, inciso 22? Hará falta que lo leamos. ¿Qué dice? Que los acuerdos internacionales, los tratados internacionales que suscribe la Argentina, los tratados y los acuerdos que se hacen en la Organización Internacional del Trabajo son ley de la nación y están por encima de las leyes que tratemos de dictar nosotros en contra de esos principios. Fuerte, ¿no? Esta ley es inconstitucional, colegas, me gusta el término que usa Kafka, colegas picapleito, esto es argumentos para la declaración de inconstitucionalidad. Se muestran las miserias humanas, las ofensas a la dignidad de los más pobres, de los más desposeídos. ¿Dónde habrá quedado esos radicales de esos años, ¿no? Que decían que peleaban por los más desposeídos? La revolución del parque. Segundo, argumento la violación del derecho al recurso o de la doble instancia. Creo que hablamos bastante de eso, no me voy a extender, pero es el derecho que tenemos nosotros en lo civil, cuando soy consumidor, cuando soy trabajador, de poder recurrir una decisión que no corresponde o que no me gustó, porque eso me da seguridad y me da garantía de tener el legítimo derecho de defensa asegurado en garantía de aquello que me reconoció sustancialmente el derecho y los acuerdos internacionales. Es fuerte, che. Y acá aparece una cuestión, yo veía el maestro Podetti. Podetti es un colega de alta calidad, un tipo que estudió de verdad el derecho,
y leo un parrafito muy corto, dice, los recursos satisfacen la necesidad humana de no conformarse con lo decidido por una persona y permiten canalizar o encauzar jurídicamente la protesta del vencido, permitiéndole alzarse en contra de esa decisión para que lo revisen 3 jueces en una Cámara de Apelaciones. Este proyecto que vamos a votar hoy y que el radicalismo le va a poner el sí, viola abiertamente este derecho de no estar de acuerdo con la sentencia de un juez unipersonal. Es fuerte, ¿eh? Entonces, y después hay otra autora, lo cierro, presidente, la doctora Julia Montaña de Cardona, la nombra en uno de sus libros el doctor Gossaini. Gossaini es un colega, ya tiene muchos más años que muchos de los que estamos acá, que trata sobre este tema de los derechos constitucionales, de los acuerdos convencionales y del valor legal que tienen respecto de todas las leyes que se dicten por debajo de esos acuerdos y de esas leyes de carácter constitucional. Esta ley es inconstitucional, no tiene pie. Y quiero decir una última cosa, para cerrarlo, porque yo voy a escuchar hablar de las pymes hoy. Va a haber varios que van a hablar de las pymes. Y en esto necesitamos tener un pequeño concepto. El tema que obligados a las obligaciones y deberes patronales están todos los empresarios. ¿Qué pasa? Están los empresarios que se concentran en su poder económico, que generan todas las patrañas habidas y por haber para no pagar impuestos, no pagar el aporte extraordinario, y utilizan mecanismos legales y comerciales que tratan de abstraerse de los sindicatos, sobre todo, que son aquellos que les llevan una parte importante del poder del gran abogado versus los picapleitos. Le doy el ejemplo, Mercado Libre, no quiere tener de sindicato en la negociación a los camioneros. Los camioneros son ásperos, pero no ásperos porque sean gordos, grandotes y musculosos, sino porque es el gremio más fuerte de la Argentina que no le va a permitir hacer patraña. Estamos hablando de eso. Lo del correo o cualquiera de los sindicatos fuertes que le generan un problema. Y no es que fallen al desarrollo económico, sino que evaden la ley. La recaudación de los aportes patronales de las RT, esto escúchenlo porque acá está el tema con las pymes, se forma en una bolsa que aportan los grandes empresarios y las pymes. ¿Qué pasa? Las pymes tienen debilidad para poder hacer esos acuerdos que hace Mercado Libre y compañía. No tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cómo funciona? En la bolsa del Estado para recaudar los aportes de la seguridad social y de los aportes patronales es uno solo. Entonces, ¿el Estado qué hace? Como los grandes no aportan, el monto a utilizar para pagar los aportes a la seguridad social lo terminan pagando las pymes. Entonces, acá el problema de las pymes no son los juicios laborales. Para las pymes el problema está en que los grandes que protege el Estado no están queriendo hacer el cumplimiento de la ley. Estas son razones de peso, son muy fuertes, pero el más importante de todo, que no están cumpliendo con la ley, estimados colegas del radicalismo que responden al gobernador Cornejo. Se la están echando, porque esto termina en una corte. Esto es inconstitucional. No va por buen camino esto. Así que y me quedó un tema. Me quedó un tema. Y ¿sabe qué? Pero mire, presidente, lo voy a hacer muy breve. Hay una jurisprudencia de la Corte de la Nación que es muy clara y que va a tener que ver con esto. Es el caso Giroldi y Jáuregui. Se los cuento muy rápido. Cuando uno hace un recurso extraordinario, vamos, quéjense, pero respondan con argumento. ¿El caso Giroldi qué es? Es un tema penal. Llega a la Corte, el tipo, la Cámara le dice, mire, no le vamos a dar el recurso, esto está mal. Entonces, cuando llega a la Corte con el recurso extraordinario, la Corte, el artículo 280 del procedimiento, con un sello, dice, ¡pah!, toma decisión política a la Corte y le rechaza el recurso. Eso pasa acá, en Mendoza y en la Corte de la Nación. Bueno, en este caso, la Corte de la Nación dio vuelta a esta cuestión y dice, no, momento, si no hay discusión de segunda instancia, hay que hacer lugar, y este señor, porque ¿qué pasaba? Los temas de falta tenían una Cámara de Apelaciones y los temas criminales no tenían Cámara de Apelaciones.
Entonces, este Giroldi había cometido un crimen. Era un chorro de esto que... Pero no era falta. Entonces, la Cámara de Apelaciones no le reconoció el derecho de la apelación. Bueno, la Corte le dijo, no, paren. Si no hay derecho de apelación, en esta Corte Suprema de la Nación tienen problemas. Quería hacer referencia a esto porque ya hay antecedentes de la Corte de la Nación de que esta ley es inconstitucional. El voto del interbloque del Partido Justicialista y de Protectora es negativo.